The Last of Us es uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Revolucionó la forma de contar historias dentro de un videojuego, convirtiendo la forma de jugar en una experiencia totalmente diferente. Y esto fue gracias a un estudio que es ya muy famoso dentro de la industria videojueguil, Naughty Dog, que también hizo los videojuegos de la saga Uncharted, que por cierto también tuvo una adaptación cinematográfica, pero que no gustó casi a nadie. Pero hoy estamos aquí para hablar de The Last of Us de Max. Dentro de la cultura popular, este título se ha ganado un lugar. Sin quererlo, la mayoría del mundo ha escuchado sobre este título. Ahora, esto tiene una razón. Este juego fue estrenado en el 2013. Era una época en la que este tipo de historias sobre zombies, infectados, mundos posapocalípticos relacionados a alguna infección que provocaba algún tipo de mutación en los humanos estaban de moda. Y esto es gracias a que The Walking Dead en esos tiempos estaba en su apogeo. Fue una de las series más vistas de todos los tiempos. The Last of Us fue relacionado de alguna forma a esta, aunque es bastante diferente. Tiene similitud en el tema de la supervivencia, la moralidad y peso de nuestras acciones si nos vemos acorralados ante una situación apocalíptica de este tipo. Hay que recalcar que The Last of Us de Max es una adaptación de un videojuego, el cual millones de personas jugaron. The Walking Dead es la adaptación de un cómic y este es un nicho mucho menor. No mucha gente conocía este cómic ni su historia durante el estreno de The Walking Dead. En la actualidad ya muchos saben de su existencia y han notado las diferencias del cómic a la serie, que son extremadamente notables. Se tomaron libertades creativas que cambian casi por completo la historia, al punto que la relación del cómic con la serie solo es el nombre que llevan algunos personajes, ya que la mayoría de acontecimientos y acciones de algunos personajes son totalmente diferentes. Es más, Daryl, uno de los personajes más queridos y populares, ni siquiera existe en el cómic. Fue creado para la serie. Y Carol, que sí existe, es de las que son eliminadas en los primeros números del cómic. Muy temprano, a diferencia de la serie, que nunca murió y hasta su propia serie tuvo. Se podría decir que lo que vemos es una variante de lo que pasó en el cómic, ya que está muy de moda hoy en día esto de los universos paralelos. The Walking Dead tuvo una crítica casi nula por parte de los fans del cómic, ya que eran muy pocos a comparación de los millones que tiene The Last of Us. Y en general a la serie le iba muy bien. Tenía sus tropiezos en algunas temporadas, pero siempre lograron mantener a la audiencia. Teníamos personajes carismáticos y queridos por todos. Los villanos cumplían su cometido de ser odiados por el público, viendo cada semana el nuevo capítulo para ver si Rick y sus amigos lograban eliminar de una vez por todas al villano de turno. Esto era suficiente para tener ese éxito. AMC usó el cómic solo como una referencia, no como una adaptación 100% fiel. Como sabemos, Walking Dead decayó bastante con el tiempo. Hay razones para esto y prácticamente Last of Us está cometiendo los mismos errores. Y aunque Walking Dead ha terminado, sigue activa con algunos spin-offs. Claramente sin tener el mismo visionado de millones de personas como lo fue en su tiempo. Con The Last of Us esperaba algo parecido en cuanto al éxito. Y lo ha logrado medianamente, para bien o mal. Me tocó jugar este juego bastantes años después de que se estrenara. Y aunque ya sabía la historia casi por completo, lo disfruté bastante. Como videojuego es increíble. Me hubiera gustado jugarlo sin saber absolutamente nada de la historia. Hubiera sido una experiencia mucho mejor. Así que cuando se anunció que íbamos a tener una serie basada en este videojuego, admito que me emocioné bastante. Siento que para los que jugamos el juego y vimos o estamos viendo la serie, es una experiencia distinta. Yo diría que rara. Digo, no todos. Supongo hay gente que jugó el juego y le encanta por completo la serie. Y está bien. Hablo desde mi perspectiva y pienso que debe haber más personas que se sienten como yo. Para los que nunca jugaron el videojuego y no conocen casi nada más allá del nombre del título, posiblemente la disfruten mucho más. El problema que yo veo es que esta franquicia ya tenía millones de fans alrededor del mundo antes de su estreno.
Entonces, al tomarse ciertas libertades, tanto con la elección del cast, cambiar el cómo pasan o no pasan ciertas situaciones, agregar personajes o quitarlos, eliminar por completo secciones que ocurren en el juego y meter otras que no ocurren para nada, etc., son decisiones que vienen al intentar adaptar ya sea un libro, cómic, videojuego, y entre más fama tenga el material a adaptar, más difícil va a ser que estos tengan éxito, ya que las expectativas que tienen los fans son muy altas. Walking Dead pudo ser un fracaso rotundo si hubiera tenido la misma fama que The Last of Us antes de su adaptación. Repito, el cómic de The Walking Dead es muy diferente. De hecho, lo leí después de ver la serie y hay cosas que no entiendo por qué cambiarlas si eran buenísimas. O sea, ya estaba escrito y dibujado, era solo trasladarlo a la pantalla. Aunque bueno, sería el mismo caso que The Last of Us, pero bueno. Entiendo que cuando hay alguna adaptación se tienen que cambiar cosas para que exista algún tipo de intriga y duda. Si no, todo aquel que jugó el videojuego, leyó el libro, cómic o lo que sea, sabe lo que va a pasar. Esto siempre va a traer polémica, ya sea que lo hayan hecho bien o no. Habrá quien lo odie y habrá quienes lo amen. En mi caso, con la primera temporada de The Last of Us, pues me dio igual, la verdad. Llegué a ver hasta el 4º capítulo y la abandoné totalmente. Como fan del primer videojuego, esperaba ver casi exactamente lo que jugué. Hubo cosas que no estuvieron en estos primeros capítulos y no es que me molestaran, pero no le veía relación con la serie. Por lo que sé, la primera temporada cubre todo el primer videojuego, o casi, ya que quitaron muchas situaciones y lugares que visitan los protagonistas, y llegan hasta la escena final, que esta sí está calcada totalmente del videojuego. Debo admitir que los valores de producción son bastante buenos. La serie está muy bien producida, la fotografía es excelente, los efectos, y en cuanto al cast, Pedro Pascal no me parece para nada una mala opción como Joel, y Bella Ramsey pues no lo hace mal, pero a diferencia de Pedro Pascal, le falta ese ángel, carisma que te hace quererla, sí o sí. Entonces, a Bella Ramsey o la amas o la odias como Ellie. Por cierto, el tema de Bella Ramsey y el odio que se le ha hecho me parece desmedido. Pero este tipo de cosas deberían ser previstas por parte de la producción a la hora de elegir al cast. Sobre todo con este tipo de franquicias que son tan grandes y populares. Era obvio que el hate iba a llegar. Bella Ramsey no tiene culpa alguna, es buena actriz. Se le presentó la oportunidad de participar en una franquicia famosísima y obviamente no iba a rechazar. El problema es que su parecido físico con la Ellie del videojuego es casi nulo. A diferencia de Pedro Pascal, que fácilmente lo puedes relacionar con Joel, con Bella Ramsey es difícil. Pienso que millones de personas, y me incluyo, ya estamos acostumbrados al rostro de la Ellie del juego. Entonces, al ver tanta diferencia, provoca cierto rechazo. Y todavía peor cuando hay actrices que de hecho se parecen bastante. Y ya que Bella Ramsey no hace nada del otro mundo, los fans siguen quejándose y exigiendo que debimos ver a otra actriz que se parezca a la Ellie del videojuego y probablemente lo hubiera hecho mejor. Es un tema complicado y polémico de tocar. Es más que nada la percepción de cada persona que ve la serie y ahí ya va de gustos e ideologías. Ahora, la razón por la que dejé de ver la serie, además de que me aburrió, es que prefiero quedarme con la historia que viví al jugar el primer videojuego. No siento que necesite ver un live action, cuando en el videojuego la historia está contada de la mejor forma y más realista posible. Para un videojuego, claro. Es una experiencia cinematográfica interactiva. Yo lo pondría en esa categoría. Pasando con la segunda temporada y actualmente la más polémica, seré sincero, no jugué la segunda parte de The Last of Us, pero me gustó tanto que llegué a ver resúmenes de lo que pasaba en esta segunda parte, viendo solo las cinemáticas. De esta segunda temporada no he visto nada, la verdad, más allá de algunas opiniones y clips sobresalientes sobre ciertas escenas. Hasta cierto punto pienso que hacer una serie no era la mejor opción para The Last of Us.
Hubiera preferido una película. Así se hubieran forzado tal vez a mantener solo los mejores momentos del videojuego sin querer tomarse tanta libertad en la adaptación, y solo hubieran hecho 2 películas adaptando la parte 1 y la 2, y ya si en algún futuro sale la tercera parte, pues la continúas. Sobre la muerte de Joel, me pareció exagerada la reacción de algunas personas sobre esta. Quiero pensar que es gente que no jugó el videojuego porque digo, ya se sabía y era obvio que iba a pasar, tarde o temprano. Fue buena la adaptación de la ejecución de Joel, vi la escena y es muy fiel, la verdad, no esperaba menos. De ahí, por lo que sé, el final de la segunda temporada es un tipo de cliffhanger mal ahí. Aparte, por lo que he escuchado, el ritmo de la serie es bastante irregular, volviéndose aburrida por momentos. Parece que están tomando el mal ejemplo de The Walking Dead, copiando ese final donde Negan elimina a alguien del grupo y no lo vemos y tuvimos que esperar casi un año para saberlo. Fue horrible. Sobre el resto de la serie, me parece que lo están alargando de más. Se habla de que llegará una 4ª temporada y no entiendo cómo la parte 2 del juego la logren alargar de esa manera. Parece que la 3ª temporada se centrará en Abby totalmente, por lo que se rumora que en la 4ª ya veremos por completo el enfrentamiento de Abby y Ellie. La verdad, si lo hacen así, me parece un error fatal. La gente va a perder el interés por completo y terminará en el olvido, y sin haber sido el fenómeno mundial que se esperaba. Entiendo que seguramente hay momentos que fueron mejorados por la serie, donde se les dio más peso emocional a algunas situaciones, diálogos y acciones de personajes, y está bien, pero no es suficiente. Y se nota, por más que haya gente que diga que es mucho mejor y que está mejor contada que en el videojuego, la serie es un fracaso. La gente no la ve y cuando pasa eso hay razones. La serie puede estar muy bien producida, pero si el guión es flojo y tropieza por momentos, esto no va a traer nada bueno. Cuando fue el bajón de The Walking Dead fue cuando estaba en su mejor momento, la muerte de Glenn. Esto impactó fuerte en los fans al punto que muchos dejaron de verla. El cliffhanger en el final de la temporada anterior no ayudó para nada, y todavía después del episodio donde Negan ejecuta a Glenn y Abraham, el ritmo de la serie decayó bastante. Se volvió aburrido de verla, y en ese tiempo Walking Dead duraba alrededor de 16 episodios. Personalmente prefiero cuando las series tienen entre 8 a 10 capítulos por temporada. Más de 10 me parece excesivo, y en esos tiempos todavía se acostumbraban temporadas larguísimas de 15 a 30 episodios por temporada. Obviamente teníamos una cantidad de relleno brutal. Walking Dead lamentablemente nunca recuperó a su audiencia después de eso, y aunque recuperó ritmo temporadas después, el daño ya estaba hecho. Regresando con The Last of Us, me parece una decisión muy tonta terminar la segunda temporada como la terminaron. Además, para los que ya sabemos qué pasa porque jugamos o vimos qué pasa en el videojuego, ni siquiera es un momento tan tenso o súper impactante como para terminar una temporada. Mi predicción es que van a tratar de darle un giro de tuerca muy drástico, ya que esperar un año o más para ver la tercera temporada tiene que valer la pena, porque mucha gente se va a decepcionar si pasa exactamente lo del videojuego. La serie está cavando su propia tumba, bajando en visionado y popularidad. Además, el que Pedro Pascal ya no esté en la serie es un efecto tipo Glenn en Walking Dead, más o menos. En este caso hubieran aguantado la muerte de Joel hasta final de temporada, o tal vez ni siquiera lo hubieran matado. Se hubiera tenido que cambiar casi por completo el guión, pero no sé. Imaginen que en vez de Joel hubieran eliminado a su hermano. Ya sé que Abby no tiene nada contra el hermano de Joel, pero como dije, se hubiera tenido que adaptar. Y tal vez ver a Joel en modo venganza y Ellie acompañándolo en este viaje, pues hubiera sido interesante y tendríamos ese factor sorpresa de no saber qué va a pasar. Sé que The Last of Us no tiene más de 10 episodios, pero aún así siento que han metido bastante relleno y cortan bastante el ritmo, sobre todo de la acción. Siento que el juego tiene una cantidad enorme de contenido interesante, no entiendo por qué omitirlo. Pudo ser una serie frenética, llena de acción y manteniendo estos momentos emocionales y de exposición humana, y desde mi perspectiva, así como han mejorado algunas cosas, no es suficiente cuando han omitido y aparte empeorado momentos de videojuego. Tal vez mi opinión no es la más objetiva, ya que no he visto más de 6 capítulos completos, pero como espectador de The Walking Dead me venía a ver un fracaso parecido.
No me equivoqué. Como dije, una película hubiera sido lo mejor. Así en 2 horas o 2 y media hubiéramos visto la muerte de Joel y la venganza de Ellie hacia Abby. Hasta hubiera entendido que la dividieran en 2 partes, estrenadas con un año de diferencia para exprimir la franquicia como se debe. Se hubiera tenido que adaptar diferente, pero viendo los errores al formato serie, pues tal vez hubiera sido lo mejor. En fin, ojalá y sepan arreglar esto y de alguna forma enganchar a los fans y nuevas audiencias. Lo veo muy imposible, ya que ya van para la tercera temporada y viendo las reacciones de los espectadores y que en vez de ganar pierdan audiencia, no pinta nada bien. No creo que sea cancelada, seguramente harán hasta una cuarta temporada y será todo. Le darán un final definitivo sin haber sido nada memorable.